bendecimos esta reunión. Padre, queremos agradecerte por traernos un día más. Gracias por bendecirnos, por cuidarnos. Padre, bendecimos a los hermanos que por alguna causa no pudieron llegar, por enfermedades, por dificultades. Tú estés con ellos, Dios, en el nombre de Jesús. Pero Padre, como iglesia queremos adorarte porque tú te mereces lo mejor. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, por todo lo que nos das, por acompañarnos con tu fuerza, con tu poder. La gloria es para ti, Señor, esta mañana, y queremos adorarte en espíritu y en verdad. Bendecimos a los adoradores y a toda la iglesia en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Adoramos al Rey, por favor. Nos ponemos de pie. Buenos días, hermanos. Quería compartir con vosotros un versículo que, bueno, creo que es bastante conocido. En 1 Juan 15, 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Damos gracias a Jesús por haber muerto en la cruz y habernos dado el Espíritu para que pueda morar dentro nuestro, para que Jesús pueda estar dentro de nuestras vidas, y Él está aquí en medio nuestro. Amén. Porque la Biblia dice que cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está dentro. Entonces, esta canción que vamos a cantar primero dice: bienvenido Espíritu Santo. Pero lo que quiero que lo pensemos es: queremos propiciar un espacio, queremos propiciar un lugar para que Dios se pueda mover con libertad en medio de la congregación y en nuestros corazones. Amén.
dado a tu Hijo, Señor, amor por nosotros, Señor. Gracias por lo que tú eres, Señor, por ser nuestro Salvador, Señor, por ser nuestro Creador, Señor, por ser nuestro fiel proveedor, Señor. Tú eres la única razón de nuestra adoración, Señor. Solamente tú mereces nuestra alabanza. Tú mereces nuestra adoración, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, por cómo has cambiado, Señor, nuestros corazones, Señor, por cómo nos renuevas, Señor. Gracias, Señor, por este hermoso regalo que nos has dado, Señor, el Hijo, muriendo en la cruz por nuestros pecados, Señor. Solo a ti queremos darte la gloria. Aleluya. Para nosotros hoy, Señor. Limpia nuestros pecados también delante de ti, Señor. Ayúdanos a acercarnos confiadamente, Señor, como hemos cantado, porque tú eres fiel, porque eres misericordioso y porque eres amor, Señor. Te bendecimos en este día juntos como tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén.
Padre, así sea nuestra vida, Señor, en este tiempo. Adorarte, agradarte, servirte, agradecerte. Señor, queremos vivir en tu voluntad siempre. La gloria es para ti en tu casa en este día. Te adoramos, Rey, en tu nombre. Amén. Tenemos nuestro tiempo también de adoración a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Tomen asiento mientras nos preparamos. Sabemos que Dios ha sido fiel siempre con nosotros, siempre es fiel. Como dice su palabra, nos ha visto justo desamparado en su descendencia que nos envíe pan. Sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros, ¿no? Como dice, mirad las aves, ¿no? Que no se tienen que preocupar por qué es lo que van a vestir, qué es lo que van a comer. Y Dios tiene cuidado de ellos, mirad los niños del campo, ¿no? Y dice que ni Salomón se vestía tan bonito, ¿no? Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Sabemos que Dios es fiel y nunca nos desampara. Y nuestros diezmos, nuestras ofrendas son también parte de esa adoración. Ahora Raúl nos compartirá un poco más sobre esto, pero aclarar para aquellos que nos visitan por primera vez, esto no es nada, es algo voluntario, parte de nuestra alabanza. Damos gracias a Dios también por lo que Él nos hace. Gracias a Dios porque nunca nos desampara. ¿Sí? Amén. Oremos. Señor, gracias te damos por este día, gracias Dios porque eres bueno, nos das esa oportunidad de estar aquí, Dios, glorificándote, pero también gracias Dios por la salud que nos das a nivel de cuerpo, Dios, pero también nuestra salud financiera. Gracias porque estamos aquí, Dios, porque tú nos sostienes, Padre. Hemos pasado una semana, Dios, donde hemos visto tu gracia en pequeños detalles y queremos agradecer, Dios. Recibe esta ofrenda de este tiempo con amor. Grato, Dios, delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén.
asiento, hermanos queridos. Gracias, Señor. Gracias. Hoy en la mañana ya estuvimos compartiendo con el hermano Raúl. Agradecidísimo a Dios por traerlos aquí entre nosotros. Pase aquí adelante una vez más. Él es un hombre usado por Dios desde Madrid. Es un siervo precioso de Dios, así que hoy ya estuvimos escuchándolo. Fue de mucha bendición y anhelamos que en esta mañana también Dios siga usando su vida. Amén. Oramos por él, agradecido por su visita. Estuvimos orando mucho tiempo por él, así que damos gracias al Señor por estar con nosotros, Raúl. Padre, queremos agradecerte una vez más el compartir tu palabra, compartir este día, Señor, con la iglesia. Gracias por la visita de tu siervo. Señor, úsalo en autoridad y poder como fue en el primer culto. Señor, bendecir su vida, su ministerio, su tarea, no solamente en la iglesia allí, de la iglesia Bautista Enlace, sino también con la web. Señor amado, tú sigue obrando con poder y bendícelo grandemente, y que la palabra que comparta con nosotros hoy sea de tremenda bendición. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén, amén y amén. Pues es un privilegio el poder estar con vosotros esta mañana. En esta segunda parte, alguien ha dicho, ahora viene la segunda parte, y no viene la segunda parte. Como me han dicho, los hermanos de ahora quieren oír lo que han oído antes los otros hermanos, que son diferentes, supongo. Y confío también que sí, porque no me gusta repetirme tampoco. Para mí es un privilegio estar con vosotros en esta mañana y poder tratar estos temas. Vengo por un lado como director del Ministerio de Mayordomía de la UEBE. La UEBE, la Unión Evangélica Bautista de España, es la unión a la que vosotros pertenecéis. Es la fraternidad, unión de iglesias. Nos juntamos para pedir la visión del Señor, nos juntamos para buscar su misión y pedir la visión, pedir la visión y buscar su misión, que lo he dicho al revés. Riman, pero no es lo mismo. Queremos ver al Señor en cada cosa que hacemos, juntamos recursos y lo que hacemos también es distribuirlos para que su reino avance en la medida de lo posible, en la medida de su voluntad. En la web tenemos muchos proyectos y nombraba uno de ellos, 15 para el 2030, que estamos tratando de trabajar en preparar 15 puntos de testimonio nuevos en 15 ciudades, capitales que no tienen testimonio bautista, y queremos estar allí trabajándolo de aquí al 2030, y para ello se está pidiendo no solo la parte de ayudas en las ofrendas misioneras y demás, sino también el compromiso de muchas iglesias. De hecho hay uno que os pilla muy cerca de los que se van a trabajar, que es el de Burgos. Creo que ya habéis hablado inclusive, ¿no? Ahora estaba recordándolo. Y realmente creemos que el Señor puede trabajar y puede haber más crecimiento, y queremos ayudar también a las iglesias en su trabajo. Como web estamos haciendo eso, y por otro lado también traigo saludos de mi pastor Josep Bordera, de la primera iglesia bautista de Madrid, de la iglesia de Laci, como nos conoce todo el mundo, que es vuestra iglesia madre, ¿no? Es un madre hija un poquito especial, porque la verdad es que esta hija está crecidita y además trabaja muy bien, y queremos ayudaros en lo posible. En cualquier caso, él me ha pedido dar un abrazo especial a la iglesia, al pastor, y expresa gratitud al Señor. Gracias. Por lo que Gracias. en ello estamos. He dicho que era el director del Ministerio de Mayordomía, ¿no? Mayordomía. Lo primero que viene a la cabeza de las personas es que eso de mayordomía, bueno, sobre todo qué es, porque para muchos no saben ni lo que es. Desde luego no es una palabra que utilizamos en nuestro vocabulario. Las hermanas americanas no la habrán estudiado al estudiar español seguramente. Stewardship, ahora sí, es así, que es como lo llaman allí en su país o en su idioma. Pero es un término que no es habitual. Yo diría que en castellano pertenece al argot, hay una hermana de nuestra iglesia que lo llama el cristianés, que es el idioma que hablamos los cristianos, que solo nos entendemos entre nosotros, ¿de acuerdo? Pero bueno, tiene su planteamiento y la palabra tiene su sentido. Si yo hablara de mi principal función en la web, pues en la Unión Evangélica,
Tiene que ver con la recepción de los donativos de las diferentes iglesias, sus aportaciones al plan cooperativo y la distribución en el presupuesto que han aprobado las iglesias. Tenemos una convención, lo nombraba también antes, una convención anual. El año pasado tuvimos la celebración del 100 aniversario, donde algunos de vuestra congregación estuvo allí presente. Estuvimos 2000 bautistas juntos, fue una cosa maravillosa. Normalmente anualmente en la convención nos juntamos unos 300, 350. Este año queremos ser 600 y los animo también a poder participar, porque aunque hay una parte que participan más los representantes, delegados, pero hay otra parte que es totalmente inspiracional y fraternal y demás, que queremos animar a las iglesias a que vayan más personas, porque a veces el ver que no solo somos un pequeño pueblo muy feliz, sino que somos muy felices, pero muchos más, también nos anima en nuestra fe, ¿no? Y queremos animaros a ello. Pero es de eso de lo que voy a predicar hoy, de cómo se administran los dineros. Realmente no es de eso, porque eso es la mayordomía y economía. La parte de economía es una parte muy reducida de la mayordomía. Mayordomía es mucho más. Cuando hablamos de mayordomía, lo que hablamos es de un estilo de vida. Ahora que, si os fijáis, estaba oyendo alguna noticia ayer de los acuerdos que hacen los partidos políticos, y había alguno, da igual el que fuera, porque todos lo van a decir parecido, que decía ahí, luchemos por nuestra propia identidad. Pues en la mayordomía debe estar también la identidad del cristiano, porque debe reflejar cómo es el cristiano y cómo es el estilo de vida. Y ese estilo de vida será un estilo de vida que tenga un objetivo, que es darle gloria a nuestro Señor. Por supuesto, seguiremos hablando de Jesucristo, de aprender de Él, de tener vidas que lo reflejen constantemente. Y eso también es mayordomía. No es solo un tema de cómo manejamos nuestro dinero, que estará dentro de lo que vamos a hablar seguramente. Tiene que ver con quién tiene el control de tu vida. Y como mayordomía, ya decía, no se entiende muy bien. Lo que se entiende a veces ni siquiera nos gusta, porque no nos gusta hablar de dinero, y menos en la iglesia. Lo que vamos a tratar es de quitar las ideas preconcebidas y sobre todo empezar a ver lo que se llamarían las bases de la mayordomía bíblica integral, según se nos presenta en la Escritura. Y para recordarlo vamos a usar de herramienta pedagógica una escalera, ¿no? 3 escalones que nos llevan a esa vida de mayordomía, que es de lo que estamos hablando. Y el primer escalón nos habla de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios que está en toda la Biblia, pero es que está en la primera página, y no me digáis que es el título por el Santa Biblia. ¿Cómo empieza la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, habéis dicho algunos, sé que lo sabíais todos, donde se está reconociendo quién es ese creador. Pero no solo lo dice al principio. Juan 1.3 nos dice, todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y se está refiriendo a Jesús. El rey David lo reconoce en el Salmo 24, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares, la firmó sobre los ríos. Y en Apocalipsis, si vas al final de la Biblia, también tienes otra escena también de adoración. Dice en Nehemías 9:6, los levitas estaban en un momento de confesión al terminar ese momento y declaran con estas palabras preciosas. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todos los que hay en ellos. Tú vivificas todas ellas, tú les das vida. La soberanía de Dios no se limita a nuestras posesiones ni a la creación, también es soberano por derecho de redención a muchas más cosas. Dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Con lo cual nos abre un campo de actuación diferente, mucho más amplio. Nos abre el mundo de lo intangible, el mundo de lo inmaterial, ese todo don perfecto. Habla de habilidades, habla de nuestros conocimientos y habla también de nuestros sentimientos, que también son de nuestro Señor. Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Y esa multiforme gracia es muy amplio. No es solamente lo que tradicionalmente se ha trabajado en mayordomía. Cuando hablábamos de mayordomía, y hay muchos manuales y muchos libros, normalmente se habla de las 3 T's, ¿no? Los tesoros, los talentos y del tiempo, ¿no? Y de hecho se dan talleres sobre esas áreas. Pero esta multiforme gracia de Dios nos abre un campo muchísimo más grande, muchas más áreas de nuestra vida. Y lo aplicaremos a cómo administramos nuestro cuerpo, cómo lo cuidamos, cómo es nuestra salud. Lo aplicaremos a nuestras relaciones. ¿Con quién te relacionas? ¿Joven o no tan joven? ¿O niño? ¿Con quién te relacionas? ¿Con quién te comunicas? ¿Cómo te comunicas y el qué te comunicas? ¿Qué es lo que estudias? ¿En qué trabajas? ¿Cómo es la influencia que tú proyectas hacia los demás? Cuando hablamos de influencia, lo que nos viene a la cabeza a veces es el tráfico de influencias, que es un delito cuando está hecho de una manera, no sé si decir pecaminosa o ilegal, más claramente. Y eso es un delito porque está utilizado para beneficio propio. Pero ¿qué pensáis de la influencia que nosotros podemos ejercer sobre los demás? Y cuando la hacemos, ¿cómo la hacemos? ¿La hacemos solo buscando a una cosa egoísta o lo hacemos para que otros se beneficien? Es un tema importante que debemos tratar. Y por último, el tema de la naturaleza. Un tema que a veces lo miramos como que es de los otros, los ecologistas. Nosotros debemos ser todos ecologistas porque somos administradores de esa gracia, de esa creación que el Señor nos ha dado. Y debemos preocuparnos de que en esos lugares donde hay personas que muchas veces niegan a Dios, niegan la creación, niegan al Dios de la creación, estemos nosotros, pero no solamente para decir que Dios es creador, sino también para dar ejemplo, administrando también nuestros residuos, lo que hay en nuestras casas. Reciclamos el plástico y las cosas estas prácticas, y hay tanta publicidad y tantas cosas. Como cristianos tenemos algo que decir y algo que hacer en todo eso. De eso también va la mayordomía. Y en este mundo en el que estamos, la sociedad actual a veces se queda en un vacío, en lo que llamamos un vacío del alma. Aumentan los suicidios, oímos hablar mucho de ello, y es por la falta de satisfacción, de no encontrar nuestro lugar en nuestra familia, en la sociedad. Pero esa insatisfacción muchas veces nace por la falta de reconocimiento de que lo que tenemos y somos proviene de nuestro Señor, de no estar agradecidos a ese Dios que es dueño de todo. Es dueño de todo, incluso de nuestros seres queridos y de nuestros amigos. Nombraba antes una cosa que dice normalmente mi mujer. Ella habla, por ejemplo, que nuestros hijos son del Señor y nos permite durante un tiempo cuidar de ellos, administrarlos, usar mayordomía con ellos, podríamos decir, cuidar de ellos, que es de lo que estamos hablando. Hermanos, ese concepto también es mayordomía, que además te permite descansar en el Señor y confiar en que Él hará su obra. Y antes hablábamos del vacío del alma, y Valéry Pascal, filósofo francés, dice que toda persona tiene un vacío en su interior que tiene la forma de Dios. Él es el que completará y que rellenará ese vacío. Y la pregunta que nos hacemos hoy es si realmente quieres que ese vacío lo ocupe el Señor. Hablábamos de ese primer escalón, reconocimiento de la soberanía de Dios. Un segundo escalón en el mundo de la mayordomía sería que la Biblia enseña que además esa mayordomía, esa administración, esa gestión de lo que hemos recibido es delegada por nuestro Dios. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26. Pero siempre expresando que Dios tiene esa intención de dar ese privilegio especial al hombre, un privilegio especial que también, por supuesto, implica una responsabilidad. Versículo 28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sometedla, ejercer potestad sobre ello. Somos bendecidos, pero somos bendecidos también para bendecir. Y esta delegación nos la cuenta en el Salmo 8, cuando el rey David ahí recoge lo que es la dignidad del hombre que Dios le ha dado. Dice, lo hiciste señorear, se refiere al hombre en este texto, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Salmos
8, versículo 6. Y ese lo hiciste señorear en el hebreo, en la forma, cómo está conjugado en el jefe. Lo que está diciendo es, le obligaste a señorear, le diste. Es decir, Dios tiene esa convicción de que tú ejerzas esa mayordomía, ese señorear sobre lo que hay. Y eso nos puede llenar de orgullo, ¿eh? Qué bueno. Dios nos ha dicho que gobernemos a todo, que lo sometamos a nuestros pies. Esa es una lectura. Pero la lectura que hay que hacer es, ¿quién es el que te lo ha dicho? Dios. Si lo estás haciendo en su nombre, ¿qué es lo que tienes que reflejar? El carácter de Dios. Y el carácter de Dios lo vemos en su palabra. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. De manera que todo ese ejercer potestad, todos esos, puedo decirlo de diferentes maneras, si no refleja el amor de Dios, no refleja para lo que ha sido concebido. Yo decía también antes, la gente nos ve como nosotros funcionamos, cómo nos movemos, cómo administramos, entre comillas, nuestras familias, haciendas, cómo hacemos con la naturaleza. ¿Reflejamos a Dios? Pensadlo. Haceros la pregunta. ¿Reflejamos a Dios en la manera en que nosotros administramos todo lo que hay a nuestro alrededor? Hagamos esa pregunta, porque conforme lo hagamos, tiene consecuencias. Y vamos ahí al tercer paso dentro de la mayordomía, y es que se le demanda al creyente resultados y fidelidad. El tercer escalón es que daremos cuentas. Daremos cuentas. Esto no nos gusta en general. ¿A quién vamos a dar cuentas? ¿Al pastor? No. Lo siento, pastor. No. ¿Al consejo de la iglesia daremos cuentas? Lo siento, consejo de la iglesia. No se llama consejo de diáconos aquí o de ancianos. No es a ellos a los que daremos cuentas. Daremos cuentas al Señor. Sobre esta frase de daremos cuentas hay muchos malos entendidos. Porque eso de dar cuentas en primer lugar nos suena mal. Y en segundo lugar, porque a veces confundimos mayordomía con administración. Y no es lo mismo. Cuando trabajas en administración se busca una rentabilidad determinada. Yo hablaba que uno de mis trabajos estuve administrando el patrimonio de diferentes familias. A mí se me pedía una rentabilidad. ¿Qué porcentaje hemos incrementado nuestro patrimonio durante este año? ¿No? Y en las empresas pues se ve cuáles han sido nuestros beneficios durante este año. A nosotros se nos pide cuentas también. Pero a nosotros lo que se nos pide y el objetivo final de la mayordomía, el beneficio real, es ver cuánta gloria has dado al Señor con lo que has hecho. Es un concepto diferente. Es decir, la pregunta no es cuán rentable has sido, o si te hace alguien esa pregunta y estamos hablando de mayordomía, la pregunta es cuánta gloria has dado a Dios con tu manera de vivir, con tu manera de controlar tu vida, de coordinar todo lo que hay a tu alrededor, tu manera de, podemos decir, administrarse, porque suena igual, o porque así para nuestra cabeza es más fácil. No vamos a usar el término de mayordomear, porque no existe, ¿no? Pero entendemos el concepto. ¿Cuánta gloria has dado al Señor? Debemos entender con humildad lo que significa. La palabra de los talentos, que se usa muchas veces en mayordomía, a veces no se explica muy bien, porque cuando oímos ese bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor, hasta ahí todos recordamos la frase, pero nos queda en nuestra cabeza eso de, no hubo ningún talento extra, y estos nos traían talentos extras. Entonces, nos vamos al mundo de la administración, no de la mayordomía. No nos damos cuenta que lo que ahí realmente está el Señor premiando es cómo se ha trabajado con los talentos que habían recibido. Y el Señor se preocupa de lo que ha pasado en toda esa gestión, de toda esa, digamos, rentabilidad. Pero lo que a Él realmente le preocupa en primer lugar es qué tipo de gestión se ha realizado. Por eso le dice, bien hecho, lo has hecho bien. Se preocupa de los métodos, le llama buen siervo, es decir, ser buen siervo es que has reflejado lo que Dios quería que hicieras, y le habla de la motivación, le llama fiel. Y esos tres conceptos son los que hay en el premio, digamos, de ese talento, digamos, compensado. El mensaje superior de todas maneras es también es ser capaz de reconocer que Dios y nuestra acción está dentro de su voluntad.
de la voluntad de nuestro Señor y desechar la pasividad cobarde, que es lo que le pasa al que no tiene luego ningún talento extra. Rechazar, desechar la pasividad cobarde y en lugar de eso hacerlo según la voluntad de Dios, pero hacerlo humildemente, ¿eh? Tampoco nos pongamos demasiadas medallas, porque solo hemos hecho lo que teníamos que haber hecho. Dice Lucas 17:10, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Y la verdad que para mí tiene una belleza tremenda ese texto, porque hacer lo que el Señor quiere es ya un premio en sí mismo. Y una vez que entendemos esos tres escalones, soberanía de Dios, delegación de Dios para administrar, entendiendo qué significa administrar, y responsabilidad de cómo lo hacemos, deberíamos además ser capaces de aplicarlo a nuestra vida, demostrar un estilo de vida especial, el estilo de vida del cristiano. Tengamos en cuenta que tal y como ejerzamos el estilo de vida, hablará de nuestra relación con Dios. Jesús lo expresa en el texto diciendo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Alguno ha escuchado la palabra tesoro y ha empezado a pensar que estamos hablando otra vez de dinero. Pero es que en tesoro lo que se está expresando es cuáles son las intenciones de tu alma, lo más apreciado para ti. Donde esté tu ilusión, donde esté tu empeño, donde esté tu deseo. Usar la palabra tesoro o dinero o cualquier otro tema de propiedad, que en la Biblia se utiliza muchas veces. Ya sabéis que hay un libro que se llama Tu dinero cuenta y dice que hay 2.350 veces que se utiliza la palabra dinero, propiedad en la Biblia, frente a unas 500 de la oración y otras 500 de la fe, con lo cual se utiliza mucho. Pero recordad que son recursos pedagógicos, no es que estemos pensando siempre en dinero, son recursos pedagógicos que además entendemos muy bien, porque la verdad que cuando se habla de dinero también lo entendemos muy bien y ponemos interés. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 20. El señorío de Cristo en tu vida reflejará esto. A veces nos gusta la oferta de salvación. ¿Queréis ser salvos? Todos levanten la mano, sí. Pero ser salvos también aquí hay unas implicaciones en cómo vas a vivir tu vida. La verdad hemos cantado una canción antes, yo la conozco hace muchos años y me emocionaba al escucharla, ¿no? Porque me recordaba tiempos cuando la aprendí hace, pues no sé, a lo mejor unos 15 años o por ahí, con Tito Buente, seguro que nuestra hermana le conoce también. Yo quiero que gobiernes mi vida, yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Qué bonito, eso es mayordomía, hermanos, también, ¿vale? Lo entendemos. Y hay otro tema del que vamos a hablar hoy, o dentro de mayordomía, que es el mundo de la ofrenda. El mundo de la ofrenda, decir que hablar de mayordomía es hablar de ofrenda es un error, no lo es. La ofrenda es una parte dentro de la mayordomía, pero es una parte que debemos hablar, que no se predica demasiado en las iglesias y además que lo vemos como una cosa muy habitual. Lo hemos antes recogido las ofrendas, decía que Kevin las había presentado muy bien, ahora ha cambiado los textos con respecto al culto anterior, me ha hecho gracia, porque antes ha nombrado textos que yo nombro durante el sermón, ¿no? Se lo comentaba y ahora ha tenido la habilidad así de buscar otros diferentes. Pero realmente la ofrenda es algo que debemos hablar, no porque sea lo más importante de la mayordomía, que no lo es, pero sí que tiene que ver con nuestras vidas. Hablaremos brevemente de este tema, que bueno, está ligado a la mayordomía, pero no es único, pero sí que es un reflejo de nuestra relación con Dios, más que con nuestra relación con la cuantía de lo que aportamos. Y por eso lo primero que vamos a hacer es deconstruir, destruir lo que pensamos de la mayordomía, de la ofrenda, perdón. Cuando hablamos de ofrenda, muchas veces pensamos que es un ritual. Ahora toca el rito de la ofrenda. Pensamos que es el mecanismo de recaudación. Vamos a recaudar los dineros que necesita la iglesia. A veces pensamos, y no lo es, a veces pensamos, es el sistema de pagar las cuotas de pertenencia a la iglesia. Hay muchos clubs que por ahí que tienen un sistema para, te hacen recibos domiciliados o pagas allí. Pues el sistema de recaudar las cuotas es la ofrenda. No es eso, la ofrenda no es ni un ritual, no es el mecanismo de recaudación, no es para canalizar las cuotas, no es como demostramos que somos los más fieles del mundo entero, no es para cubrir el presupuesto. ¿Cubre el presupuesto de la ofrenda? Pues a lo mejor sí, esperemos
que sí. Pero ese no es el objetivo de las ofrendas, que nosotros no participamos para que se cubra el presupuesto. Y os hago una advertencia. Si lo que pensáis de la ofrenda es lo que acabo de decir, estáis equivocados. Es más, el Señor no está interesado en esto cuando se está llamando a participar del tiempo de ofrenda. Yo diría que no hace falta que participes si todo lo que piensas de la ofrenda es lo que he nombrado antes, porque está fuera de los propósitos de Dios. De hecho, el Señor repudia las ofrendas malentendidas, por lo tanto, entenderlas bien. Amós 5:22 dice: y si me ofrecéis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares. ¿Cantares? Adoración, música y ofrenda ligados. Pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Hay esa relación que ahora hablaremos de ellos. Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Al Señor le importa más tu relación con Él que lo que vayas a aportar en el tiempo de ofrendas. Isaías 1:13: no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y sábado y convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Se está llamando pecaminosos por haber hecho todo eso. De manera que es importante que pensemos qué ofrendamos, cómo ofrendamos. Tened en cuenta que Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Dice 1 de Samuel 16:7, en esas palabras dichas antes de presentar a David como el próximo rey de Israel. Un buen ejemplo de ofrenda es el que hay en 1 de Crónicas 29 del 1 al 24, que no vamos a leerlo para no tomar mucho tiempo, pero que os recomiendo que lo leáis tranquilamente en casa. 1 de Crónicas 29, 1 al 24, y de ello nombraremos. Donde David está preparando el legado, lo que nosotros llamaríamos el testamento. Está en ese momento en el que ya uno hace balance de su vida, ve lo que tiene y lo que está es, digamos, en cierto modo distribuyéndolo o reconociendo lo que tiene. Algunos pensaríamos, pues es el momento de ponerse las medallas, y más David, que muchos de sus beneficios los había conseguido en guerras y demás, y en su reinado normal también. Es el momento de ponerse las medallas del esfuerzo, de cómo lo ha conseguido, pero en ese contexto la frase de David es: de tu mano procede, y todo lo que tengo es tuyo, Señor. ¿Os suena el primer escalón que hemos visto, soberanía de Dios? Claramente David lo estaba viviendo ahí en ese momento. La ofrenda es un acto de adoración en la Biblia. Siempre que la encontremos en la Biblia de una manera adecuada, habla de una expresión de alabanza a nuestro Dios. Y lo vemos en multitud de episodios y de capítulos. En Génesis 4 nos encontramos a Abel y hay un contexto de adoración, y una advertencia además de una adoración mal hecha, una ofrenda mal preparada también. En el día de la expiación, Levítico 16, que es el capítulo más solemne de las fiestas de los judíos, lo que hay es adoración y lo que hay es ofrenda, juntos. Al comienzo del Nuevo Testamento, todos recordáis a los magos de Oriente, ¿qué es lo que estaban haciendo? Presentar adoración al Señor, presentar también presentes, traer ofrendas. Salmo 96:7 nos dice claramente: tributad a Jehová, familias de los pueblos. Eso tendría que ver con las ofrendas. Dad a Jehová la gloria y el poder. Eso tiene que ver con la adoración. El sentimiento de gratitud no puede faltar nunca en nuestras vidas y en nuestras ofrendas. Dios nos exhorta a darle gracias. Dice: dad gracias en todo. 1 Tesalonicenses 5:18. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:20. La participación de la ofrenda solo puede nacer de la alabanza, del reconocimiento de Dios, de la implicación personal también, dice David. En el versículo 2 del texto que hablábamos, él dice: con todo esfuerzo he preparado lo necesario, pero además de todo lo que ya tengo preparado para el templo y por el amor que tengo al templo de mi Dios, entrego para el templo el oro, la plata, que son de mi propiedad personal. Y nombro un montón de cosas más. Además de reconocer la propiedad divina que lo estaba haciendo, diciendo: de tu mano procede y todo es tuyo, señalada antes, su entrega la hace por amor a Dios.
Dios no ama ese templo David no ama ese templo que todavía no se ha construido. Lo que ama es la posibilidad de la presencia de Dios en ese templo, su idea de que Dios estará allí y servirá de cauce para bendecir a otros. En la teocracia de Israel, el sistema de ofrendas y diezmos es importante. Antes, en el intervalo de los dos cultos, alguna hermana me preguntaba, oye, ¿no has destacado mucho el tema de los diezmos? El tema de los diezmos se puede explicar claramente, porque es muy fácil verlo en la Biblia, los 3 diezmos que había, que hacía el pueblo de Israel. Pero realmente eso no es lo importante. El detalle de cómo los hacían y por qué lo hacían, eso no es lo importante, ni siquiera que fuera el 10%. Lo más importante es que era una herramienta pedagógica para ayudar al pueblo de Dios a no olvidar que lo que Dios había hecho con ellos, a adorarle también. Ese es el objetivo del diezmo. En el Nuevo Testamento siempre se enseña el deber de ofrendar, pero el principio es más bien darnos por entero al Señor, y no en un 10%, sino en un 100%. ¿Cuántos somos? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto llegaremos a ser? Jesucristo dijo, de gracia recibisteis, dar de gracia, Mateo 18. Romanos 12 dice que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Sigue existiendo la responsabilidad de sostener económicamente la obra del Señor, y el dinero es un tema importante para las iglesias y para los que somos miembros de ellas. Pero eso nos habla del uso práctico, del uso final, del uso concreto que se hará luego de las ofrendas. Pero en el fondo es lo que menos debería preocuparnos en un sistema de información amplio y claro como suele haber en todas las iglesias, como hay en esta misma iglesia. Entiendo que tenéis, sé que tenéis reuniones administrativas donde se presentan los informes. Tanto hemos ofrendado y en tanto lo hemos gastado. De manera que tenemos ya confianza en el sistema de distribución. Eso no debería ser nuestra preocupación, y si estamos preocupados en algo, vayamos a la asamblea y preguntemos lo que queramos preguntar, que por eso los bautistas tenemos esa seña de identidad. Pero lo que debe preocuparnos es, ¿y yo por qué participo? ¿Y yo cuánto participo? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hay en mí para que yo participe de esas ofrendas? Lo importante es ver qué es lo que nos ha motivado a ofrendar. Y desde luego esa motivación solo puede partir de nuestro corazón, de nuestra intención. La motivación siempre tiene que partir de la adoración. Adoración en el Nuevo Testamento consiste, por un lado, en las ofrendas que hemos nombrado, dar dinero a la obra de Dios para poder bendecir también a través de ella, por supuesto, a la iglesia. En los sacrificios, pero claro, aquí los sacrificios en la presentación del cuerpo en santidad delante del Señor, y en la alabanza, ¿no? Todos esos cánticos y cualquier sistema de homenaje, digamos, a nuestro Señor. No solo la música, que también a veces podemos alabarle a través de teatro, lecturas y de diferentes formas. Pero los 3 elementos formarán parte de ese culto cristocéntrico. Cristo Jesús, creador y redentor. La ofrenda cristiana es un acto de adoración y acción de gracias a Dios, que no es solamente para cubrir el presupuesto, como decíamos antes, que ese es el destino, pero no es el origen de nuestra motivación. Y en un momento dado, en el versículo 5, David dice, se planta delante y dice, y ahora, después de explicar lo que había distribuido, de poner lo suyo delante, dice, y ahora, ¿quién quiere contribuir voluntariamente ofreciendo un donativo para el Señor? Y fijaros lo que pasa en esa ofrenda voluntaria. Dice, versículo 6, entonces los jefes, los principales, los jefes de millares, de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrendaron voluntariamente. Versículo 8, todo el que tenía, el resto de la congregación, todo el que tenía piedras preciosas, las entregó para el tesoro de la casa del Señor. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrendaron espontáneamente al Señor. Y asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo al Señor delante de toda la congregación. Llama la atención que quienes son los primeros en dar ese paso de ofrendar son precisamente los jefes, los príncipes, los jefes de millares, de centenas, los administradores de la hacienda, son los que ofrendaron voluntariamente, es lo que pone en el texto. Y qué importante es también que nuestros líderes se impliquen
a ti, ¿cuáles? No sé si hay aquí líderes o no de la iglesia, más allá del pastor, que sí que es desde luego líder y también él reconoce esto como tal, conforme lo hablamos. Qué importante es que como líderes reconozcamos la importancia de participar activamente también en esto dentro de la comunidad. La ofrenda en sí es una respuesta de cualquiera, no solamente de los líderes de la iglesia. Cualquiera debe sentirse implicado, porque en sí es una respuesta al Señor, no una respuesta ni a la jerarquía ni a la congregación, sino es una respuesta al Señor. Pero por supuesto los líderes tienen también que mostrar el camino andado, sabiendo que por supuesto pues se les mira. Quien no solo les mira, sino que se les admira. Como nombraba antes, todos esos príncipes, jefes y militares eran personas que los que eran del pueblo se fijaban en ellos. En el fondo querían, digamos, ser como ellos en cierto modo, por eso tienen algo que decir y ser ejemplo. Y nuestra iglesia debe tener un lugar primordial en el destino de nuestras ofrendas, porque entendemos que Cristo la pensó para algo, la proclamó para algo, para que sea sobre todo un cauce de bendición al mundo. En el Nuevo Testamento, hablando en 1 Corintios, en otro momento de ofrenda, Pablo, hablando a los corintios de una ofrenda que había levantado antes en Macedonia para los de la iglesia de Jerusalén, es el lío de los lugares, llegan y les dicen, pidiéndonos, los de Macedonia eran bastante pobres, ¿vale? Y Pablo, contando su ejemplo a los de Corintios, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar. Porque a veces la ofrenda, bueno, a veces no, la ofrenda no depende tampoco de cuánto tengamos, sino también de la intención que tengamos. Estos hermanos de Macedonia, que eran pobres, querían participar de una manera activa, pero querían hacerlo, entender esto, sin presión, sin obligación, sin que nadie les insistiera. ¿Por qué? Porque ellos la única presión que entendían era esa presión nacida del corazón y habían entendido lo que era el privilegio de participar. En el Antiguo Testamento hay muchos textos que nos hablan de ofrendas voluntarias, no solo las que, digamos, legítimamente tenían que participar. Se habla de Moisés en Éxodo 25:2, a una ofrenda motivada por el corazón. En Éxodo 35:21, y todo aquel trajo ofrenda al Señor libremente y con alegría. En Éxodo 36:5 se nombra además un caso especial donde Moisés impidió que el pueblo trajera más, porque estaban de una manera tan alegre llegando que llegó el momento en que no podían ya ni recibir más dinero, ¿no? Qué cosa más curiosa, pues eso también pasa. Pero sobre todo, lo importante es que eran ofrendas voluntarias que nacían del corazón. Siguiendo el mensaje del pasaje anterior de 2 Corintios, dice, capítulo 9:7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. La gente se alegró de participar generosamente, se gozaron de participar. Y yo me pregunto, ¿y con qué actitud participas tú? Cuando aquí el pastor o el que haya la alabanza dice, ahora vamos a tener tipo de ofrendas, ¿qué viene a tu cabeza? ¿Me puedo escapar? He llegado demasiado pronto, tenía que haber llegado un poquito más tarde y así. ¿Con qué actitud? ¿Sientes obligación? ¿Sientes presión? ¿Resentimiento? ¿Participas con orgullo para que todo el mundo sepa que participas? El Señor no habla de buscar dadores que den mucho. El Señor habla de buscar dadores alegres. Dice la versión de solo hoy, no de mala gana, no a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Y David lo expresa así, yo sé, Dios mío, que tú examinas las conciencias y que te agrada la rectitud. Por eso con recta intención te he ofrecido todo esto. Y ahora puedo ver con alegría que tu pueblo aquí reunido te ha presentado generosamente tus ofrendas. Es voluntaria, pero debe ser intencional y debe ser sacrificial. Es decir, viendo el texto vemos que lo habían preparado todo cuidadosamente. David había hecho un trabajo importante reuniendo todas las cosas para prepararlas. ¿Cómo participamos en la ofrenda? Participamos de... No me he acordado. Es lo que traía en el bolsillo. No llevo cambio. A mí me ha pasado alguna vez
pasando la ofrenda, que alguien me ha dicho, ¿puedo cambiar? Y he dicho, no, si quieren ofrenda, pero no voy a estar ahí. Pero me ha pasado, voy a hacer poquito además en mi iglesia. Alguien que venía de visita, que era muy generosa porque quería ofrendar. Lo preparamos, oramos por lo que vamos a participar. Participamos con esa conciencia de, Señor, esto te lo ofrezco a ti. O en el último segundo rebuscamos a ver qué nos queda. Por eso debe ser sacrificial e intencional. Estas palabras tan gordas significa algo sencillito, ¿ves? Prepáralo con cuidado y con intención. Solo es posible que sea así si lo planificas con antelación. Y acordarte en el último momento no es significativo. La verdad que en el Nuevo Testamento, que nos dicen consejos, en 1 Corintios 16 dice, haced todos vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Bueno, pues ese es un buen sistema, aunque como comentaba, hoy en día que casi todos cobramos a primero de mes, yo sé que los autónomos no, pero los que cobran a primero de mes, pues en vez de cada día de la semana, pues es más fácil hacerlo a primeros de mes, ¿no? Porque es cuando tienes la posibilidad de con voluntad hacer esa distribución. De todas maneras, eso sigue siendo solo un sistema y una sugerencia, porque Dios no te está pidiendo nada. Dios no te pide que des el 10%, ni que des más o menos el 10%. Dios está reclamando una actitud cuando estás participando de la ofrenda. El 10% sigue siendo una buena referencia. El 10% es algo que calculamos muy fácilmente. No voy a decir cómo se calcula porque todos lo sabéis perfectamente. Pero digamos que a veces podría ser incluso escaso. A veces podría ser demasiado. Lo importante es la actitud que tienes. La participación en la ofrenda no es una simple opción, es una obligación para el creyente. Dice, dar al César lo que es de César, no nos referimos al tesorero de esta iglesia, que se llama César ahora, según me he enterado. Dar al César lo que es de César, eso tiene que ver con paga tus impuestos según te corresponde, y a Dios lo que es de Dios. Romanos dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Y al Señor le honra que participemos de la ofrenda. De manera que es obligatoria, pero es una obligación que nace del corazón agradecido. Amén. De ahí es donde nace. Por eso digo que el 10% podría ser incluso escaso, aunque por supuesto también en algún caso es excesivo. Lo importante, no perder el significado, entender por qué participar. Y no es una clase para, esto no es una predicación para los mayores. Veo que hay mucha gente joven y a veces cuando somos jóvenes no pensamos en esto, porque de esto se encarga mi padre o mi madre, si vienen a la iglesia, si no vienen ni siquiera. Es una lección que el Señor nos da a cada uno en nuestro lugar, en nuestro sitio, con nuestra edad, con nuestras circunstancias. Por eso digo que el tema de los porcentajes es relativo, aunque es algo bueno, porque así habla del esfuerzo que hace cada uno, en cierto modo, porque una cuota fija sería injusto según para quién, ¿de acuerdo? Y es un tema para todos, jóvenes, por supuesto también para mayores, pero no pensemos solamente en los demás. Es una lección para mirarnos en el espejo y leerlo. Importante, cada uno dé como propuso en su corazón, que tengamos ese propósito, no con tristeza, no por obligación. Y hoy acabamos con un llamamiento. ¿Quieres formar parte de ese club, grupo de dadores alegres que busca el Señor? ¿Quieres ser un dador alegre? Ya sabes que el ser dador alegre dependerá de que participes con la intención de tu corazón. Dios no necesita nada, Dios no te pide nada, yo no te estoy llamando a que ofrendes más, no es ese el mensaje del día de hoy, sino que participes con el corazón. Te invito a que pienses en esto, a que pienses en oración, que si estás con tu pareja, que pienses con tu marido, con tu mujer, que pienses en casa sobre estos temas, o con tus padres también en un momento dado, o con tus hijos. Que ores por ello. Es algo que en familia deberíamos hablarlo de una manera clara también, y saber cómo participamos. Que ores de eso sabiendo que Dios no necesita nada ni nos marca ninguna obligación. Acabamos, dice David, sus últimas palabras en este texto, dice, porque ¿quién soy yo
y quién es mi pueblo, para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, todo lo que haya presentado, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Y acaba diciendo que después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová, vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante del Señor y la tierra. Que el Señor os bendiga. Amén. Amén. A ver la cara de los dadores alegres, ¿dónde están? Muy bien, hermosa palabra, ¿sí o no? ¿Dónde están los músicos, por favor? Si hay alguno por allí todavía. Queremos darle gracias a Dios, orar por esto, orar. ¿Les parece bien que oremos también por nuestro hermano, sí o no? ¿Ha sido bendición para nuestras vidas? Levanten la mano por lo menos algunos. Gracias. Padre, queremos agradecerte por tu palabra en esta mañana. Señor, ayúdanos a ser ese hombre, esa mujer, ese siervo tuyo, Dios, agradecido por todo lo que tú haces, regalándonos salvación, vida eterna, presencia, provisión, sabiduría, gracia. Ayúdanos a ser, Señor, esos hijos tuyos, Dios, agradecidos por todo lo que tú haces, Dios. Que reconozcamos con todo lo que somos, Señor amado, agradecimiento a ti, adoración a ti, reconocimiento de tu gloria, Señor. Como hemos escuchado, Señor, alabanza siempre a ti. Señor amado, queremos bendecir también como iglesia a Raúl, gracias por su visita, bendecirle en la tarea que él desempeña allí en la iglesia de Madrid. Bendícelo también en la web, bendecirlo grandemente, oh Dios, y seguir usándolo en muchas iglesias más para que tu reino se extienda, Dios, y que él pueda seguir siendo usado por ti grandemente. Lo bendecimos como iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Amén.